Veamos ahora la unicidad del neutro. Entonces, para eso vamos a suponer que existe otro elemento en Fn que cumple la misma condición de neutro. Es decir, que cualquier elemento de Fn sumado con L nos da el mismo elemento. Bueno, entonces tenemos 0 y L cumplen la misma propiedad de neutro. Como 0 cumple con la propiedad y L está en Fn, si hacemos este 0 más L, nos da L. Por otro lado, dijimos que L también cumple la propiedad de neutro. Como el 0 está en Fn, entonces si hacemos 0 más L, esto nos va a dar 0. Con lo cual, llegamos a que L es igual a 0 y así se verifica la unicidad. 0 es único. Bueno, para la propiedad 1D, que es la del opuesto, vamos a definir, dado alfa en Fn, definimos menos alfa como formado por una n-upla cuyas componentes son, en cada componente aparece el opuesto de las componentes del alfa. Es decir, la primera componente de menos alfa sería menos alfa 1, la segunda componente menos alfa 2 y así hasta la componente enésima que nos da menos alfa sub n. Entonces vamos a ver que esta definición de menos alfa justamente cumple con la condición de opuesto. Para eso lo sumamos con alfa y debiera darnos el neutro que ya probamos que existe y es único. Y estaba formado por todas las componentes nulas en el neutro. Entonces si hacemos alfa más alfa n, por la definición de suma en B, lo que hacemos es sumar las componentes de ambos elementos. Ahora, cada una de estas componentes está formada por sumas de elementos ahora en el cuerpo. Entonces, si nosotros hacemos alfa 1 más su opuesto, como estamos en el cuerpo, sabemos que eso nos da el neutro respecto a la suma en el cuerpo. Y así obtenemos cada una de las componentes de esta suma formada por ceros. Es decir, nos da justamente el neutro que habíamos probado antes. Entonces, llegamos a que a alfa le sumamos este nuevo elemento y nos da el neutro. Por lo tanto, este cumple la condición de opuesto. Bien, vamos a ver ahora la unicidad. Vamos a tomar alfa y W en Fn tal que W cumple la propiedad de opuesto de alfa. Es decir, suponemos que además de este menos alfa, existe otro elemento, que en este caso lo llamamos W, que también es el opuesto de alfa. Como este vector está en Fn, sabemos que lo podemos escribir como W más 0, porque el 0 es el neutro en Fn. Por otro lado, al neutro lo podemos escribir como alfa más menos alfa, porque justamente este menos alfa dijimos que cumple la condición de opuesto. Por lo tanto, a alfa le sumamos este menos alfa, nos va a dar el neutro. Esa era la condición de opuesto. Nosotros habíamos visto más arriba que se verifica la propiedad asociativa, por lo tanto podemos reagrupar acá y hacer W más alfa más este menos alfa. Ahora, como W dijimos que cumple la condición del opuesto de alfa, cuando al alfa le sumamos este W, esto nos va a dar el neutro en B, es decir, esto nos da este 0. Y así llegamos, partimos de W y esto es igual a 0 más menos alfa. Ahora, menos alfa es un elemento de Fn, así lo hemos definido.
Entonces, si a este elemento de Fn le sumamos el neutro, por lo que ya probamos, esto nos da el mismo vector de Fn, es decir, el mismo vector que teníamos acá. Por lo tanto, obtenemos que nos da menos alfa. Entonces, uniendo los extremos de estas igualdades, llegamos a que W es menos alfa. Y por lo tanto, el opuesto es único. Existe y es único. Bien, entonces ahora vamos a probar las propiedades o las condiciones que cumple el producto por escalar. La primera era ver que se verificaba la distributiva respecto a los elementos en B. Entonces, comenzamos primero viendo que era la suma, en este caso, de elementos de B. Esta es la definición. Y ahora sí, de acuerdo a la definición de producto por escalar que dimos más arriba, la multiplicación del escalar por un elemento de B era multiplicar ese escalar por cada una de las componentes de este elemento de Fn, en donde la multiplicación que aparecía en cada componente era la multiplicación propia del producto por en el cuerpo. Entonces llegamos a esta expresión. Ahora, dentro del cuerpo, si tenemos un escalar por la suma de dos escalares, valía la distributiva. Por lo tanto, C por alfa 1 más beta 1 es lo mismo que hacer C alfa 1 más C beta 1. Y así en cada una de las componentes de este vector. Ahora, este vector que tenemos acá, por la definición de suma, no es más que C por alfa más C por beta. Entonces, uniendo los extremos de estas igualdades, llegamos a que C por alfa más beta es igual a C por alfa más C por beta.